8:48, 8:48. Saludamos con nuestra tercera invitada. Nos acompaña en nuestros estudios Angie Tuapanta, coordinadora ejecutiva del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo. ¿Cómo está, Angie? Buenos días, bienvenida. Gracias por estar en Punto Noticias en su primera emisión. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Estamos ya a puertas de que nos convoquen una consulta popular y que los ciudadanos decidan por regresar al trabajo por horas. Varios sectores advierten que esto sería una regresión de derechos, que el hecho de que se haya prohibido esto en la Constitución representaba un avance. El presidente de la República, cuando era candidato, también se oponía al trabajo por horas, pero ahora propone volver a este mecanismo. Desde el ámbito técnico, ¿constituye o no constituye una regresión de derechos? Licenia, amigos y amigas, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que para responder tu pregunta es fundamental partir de qué es lo que debía hacer la Corte Constitucional. La Corte, cuando recibió la propuesta de enmienda, tenía la obligación de hacer un análisis formal y material en los dos sentidos, pero sobre todo analizar tres cosas fundamentales para ver si procedía o no la enmienda. La primera era analizar si es que la enmienda modificaba la estructura de la Constitución en tanto los principios, los valores y la orientación de sociedad en términos socioeconómicos que se refiere a la Constitución. La segunda era analizar si es que modificaba los elementos constitutivos del Estado. La tercera, analizar justamente si había regresión de derechos o de garantías constitucionales. Y la cuarta, analizar si es que la enmienda podía modificar el procedimiento común y establecido ya para la enmienda. Cuando la Corte hace este análisis de manera muy superficial, lo que dice es: la Constitución en este momento tiene una prohibición de trabajo por horas. Ojo que únicamente se refiere a la prohibición del trabajo por horas, no al contrato a plazo fijo. Y esta prohibición de contrato a horas se la hizo porque se considera precaria. Y la Constitución así expresamente lo establece. Se prohíben las formas precarias de contratación como el trabajo por horas. Ahora, la Corte dice, si es que esa contratación por horas le damos o le revestimos de los derechos y garantías del Código del Trabajo, entonces deja de ser precaria y por lo tanto no vulnera ninguna de las garantías o límites que mencioné al inicio de la entrevista. Entonces, un poco para resumir el análisis de la Corte Constitucional es: si el contrato por horas tiene garantías del Código del Trabajo, está bien, procede, no vulnera la Constitución. Ahora, para mí en ese análisis que hizo la Corte hay dos errores fundamentales. El primero es tratar el contrato por horas y el contrato a plazo fijo ahí mismo, sin diferenciarlos, sin tener claro que el trabajo por horas y, por supuesto, mejor dicho, el contrato a plazo fijo es un contrato que ya está vigente en la legislación ecuatoriana. Existen contratos a plazo fijo en la actualidad. ¿Cuáles? Por ejemplo, la ley humanitaria trajo el contrato emergente, que es un contrato a plazo fijo. A través de acuerdos ministeriales tenemos una serie de contratos a plazo fijo en el sector productivo, en el sector del emprendimiento, en el sector turístico, y esos contratos están plenamente vigentes. No digo que sean dignos, tampoco digo que sean precarios. Puede ser que en términos de contratación funcionen, pero en términos del ejercicio de derechos laborales, individuales y colectivos, sí ha tenido una afectación importante. Diferenciando el contrato a plazo fijo del contrato por horas, encontramos que el contrato por horas es absolutamente diferente a cualquier tipo de contratación que tengamos vigente en la actualidad, porque carece de una característica fundamental que es la continuidad del trabajo. Hasta en un contrato a plazo fijo, nosotros podemos encontrar que un trabajador labora de manera continua por 1 año, por 2 años, pero hay continuidad. En el contrato por horas esa continuidad se pierde absolutamente, y creo que ha sido la intención recalcada de la ministra de Trabajo en decir que no hay estabilidad para esos contratos. Y cuando no hay estabilidad para el contrato, significa que no puedes ejercer los derechos de la misma manera en la que lo va a ejercer un contrato indefinido o incluso un contrato a plazo fijo. En términos prácticos, lo que quiero decir es que si en un contrato a plazo fijo tú tienes vacaciones por la continuidad de la relación laboral, en un contrato por hora simplemente no las tienes porque no hay continuidad. ¿Cómo justificas vacaciones en un contrato de 1 hora o, dicho de otra manera, en un contrato de 1 hora con 10 empleadores a la vez? Esos vacíos no están cubiertos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la protección en seguridad social, tú sabes que por lo menos en un contrato a plazo fijo y en un contrato indefinido, tú cotizas de manera mensual y de alguna manera te cuenta también para tu jubilación. ¿Cómo hacemos eso en un contrato a horas?
cuántas horas debe trabajar una persona al mes para lograr una imposición mensual. Entonces esa lógica de que supuestamente el contrato por horas o o la hora va a tener todos los beneficios de ley, no se va a cumplir. Claro, es en imposible. La práctica eso no se va a cumplir. En la práctica, un contrato por horas nunca es un contrato digno, siempre va a ser un contrato precario, porque no garantiza en absoluto todos los derechos del Código del Trabajo. Y ahí quiero hacer una diferenciación que me parece importante y que creo que un poco está generando confusión, y es que se le puede adaptar algunos derechos del Código del Trabajo, se le puede adaptar, claro que sí, tú puedes hablar de los décimos, como ya lo dijo la ministra, de tener una remuneración mínima por horas, puedes adaptarlo. Pero el hecho es que el ejercicio de los derechos nunca va a ser igual a un contrato indefinido, menos aún a un contrato atípico como los contratos a plazo fijo. ¿Qué pasa, por ejemplo, siempre va a ser reducido? ¿Qué pasa, por de ejemplo, con la derechos. afiliación al IES en la modalidad de contratación por horas? Todavía no está claro. La ministra del Trabajo, entendemos, aún está resolviendo cómo calcular el valor hora. No nos han dicho, ¿En base claro, a qué ese es criterio el se va a problema. calcular este valor hora? Más allá de decirnos el contrato por horas va a tener todas las garantías del Código del Trabajo, no nos han dicho cómo. Pero es evidente que en ese cómo va a haber mucha flexibilización y mucha reducción en el ejercicio de los derechos, porque un trabajador por horas, a ver, actualmente uno tiene que hacer una imposición de 30 días para que le cuente como una imposición en el IES. ¿Cuántas horas tendría que trabajar un trabajador de horas para lograr una imposición mensual? No existe tampoco un límite de jornadas a trabajar. ¿Qué pasa si por último labora más de la jornada que le correspondía trabajar para hacer una imposición? ¿Qué pasa? Actualmente hay trabajadores por horas. Un ejemplo de esto son los trabajadores de plataformas digitales, los trabajadores de delivery. Ustedes les preguntan cuántas horas trabajan al día. Ellos dicen 12 horas durante 7 días a la semana, y el que máximo descansa es un día porque tiene pico y placa. O sea, estas formas contractuales ya existen, y creo que el segundo error que comete la Corte Constitucional, que no es un error solo de la Corte, sino de la propia Constitución, es partir de que siempre puede haber un acuerdo entre las partes, de que el trabajador es libre para elegir el trabajo que desee, de que es libre para aceptar las condiciones que le impone el empleador. O sea, creo que ya hemos repetido muchas veces, y sobre todo en este espacio que siempre nos abre las puertas, y hemos dicho que eso no existe. O sea, nadie tiene posibilidades de negociar de manera inicial su contrato de trabajo, ni de modificar las cláusulas con las que le van a contratar. Es siempre el empleador quien impone, y es siempre el trabajador por absoluta necesidad quien decide aceptar. Actualmente no hay, digamos, esta política de flexibilización que se pretende implementar. A propósito de un comentario que acabo de recibir de una de nuestras oyentes, y yo quería plantearle justamente esa inquietud, y es, si actualmente no se respetan las normas como están, ¿qué nos va a hacer creer que en adelante, cuando van a flexibilizar esto, van a tener el mínimo del respeto a los trabajadores para el pago de la mínimo de la hora, para que si en el caso de que les afilien, etcétera? Si ahora que rige la ley no cumplen, Exacto. ¿qué va a pasar más adelante? Esa es una muy buena pregunta, porque el Estado, representado a su vez por el Ministerio del Trabajo, tiene varias obligaciones. Entre ellas, lo que tú decías, hacer que la ley se cumpla y vigilar su cumplimiento. Lo que sucede en la actualidad es que nadie vigila el cumplimiento de los derechos laborales. Y además hay un alcance restringido, porque el Ministerio del Trabajo solo actúa donde hay relaciones de trabajo consolidadas, confirmadas con contratos de trabajo. Hay en el sector informal, donde hay trabajadores que no están regularizados, por ejemplo, no actúa el Ministerio del Trabajo, y ese es un problema, porque generalmente ahí es donde se encuentra la mayor cantidad de personas que están siendo vulneradas por sus derechos. Ahora, ya en este nuevo gobierno, ha sido el propio Ministerio del Trabajo quien ha recalcado que no tiene presupuesto. Tanto así que todo lo que se refiere a las normas de acoso y violencia y procedimientos están encargadas a la Dirección de Atención de Grupos Prioritarios. Al Ministerio del Trabajo le falta personal, le falta presupuesto y le falta asistencia técnica. La OIT, a inicios de este año, a finales del año pasado, sacó un informe diagnóstico de todo lo que le falta al Ministerio del Trabajo, y ustedes podrán creer que ese informe dice desde que les falta papel, insumos para ir a hacer inspectorías, hasta claridad en los procedimientos.
En resumen, la Inspectoría del Trabajo es una institución que tiene falencias, pero también es una institución muy corruptible. Frente a eso, si tú quieres plantear un contrato por horas, claro, la pregunta es, si no has podido garantizar ni siquiera que los contratos indefinidos tengan derechos, ¿cómo vas a garantizar que los contratos por hora también tengan un mínimo de derechos? Y evidentemente creo que la política no está por mejorar la Inspectoría del Trabajo, sino por hacer cada vez más flexible el empleo en función de lo que siempre ha sido el clamor de las cámaras empresariales. Ahora, la hora de trabajo, ¿bajo qué criterio se la debería establecer? Porque no sé si la van a hacer a través del salario básico unificado, que daría una hora de aproximadamente $2.50, 3 horas, $3 la hora. El costo de la hora va a ser el mismo en el día, en la noche, en el fin de semana, en el feriado. ¿Cómo se debería establecer el costo de la hora? ¿En base a qué criterio? Lo que nos han dicho hasta el momento es que se va a hacer una similitud con el contrato, el pago del contrato normal. Es decir, si un mes tiene un valor mínimo de $460, en función de esos 460 calculo el valor hora, que primero era de $1.98, según los cálculos de la ministra. Luego ya subió un poquito más a casi $3 la hora. Sin embargo, yo creo que más allá del cálculo de si es $2, es $3 la hora, lo que hay que preguntarnos es realmente si eso alcanza. Yo creo que la respuesta ahí es muy sencilla, porque $3 la hora te alcanza para el almuerzo del día y a lo mucho para uno de los pasajes que utilizaste para llegar a tu trabajo. Exacto. Entonces, ¿cuántas horas debe trabajar uno al día para primero cubrir los costos de movilización, de alimentación que le implicó eso, y segundo, para poder tener algún tipo de ahorro o ganancia que le permita llevar a su familia? Entonces ahí creo que los cálculos, sea $2, $3, terminan siendo irrelevantes cuando el costo de la canasta básica sube y la inflación también sube. Lamentable. Muchísimas gracias, doctora Tuapanta, muy gentil por acompañarnos siempre. A ustedes, gracias. Angie Tuapanta, coordinadora ejecutiva del Centro de Investigación y Defensa del Derecho al Trabajo, que ha estado con nosotros. 9 en punto, nos despedimos. Chau.